¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy. Gracias a Dios por la vida de Pastor Caleb, de Laura, que pues tienen a bien confiar en este lugar, que el púlpito, y pues que consideramos en cierta manera que es uno de los lugares, llega a convertirse en uno de los lugares más poderosos de la tierra cuando la palabra de Dios es expuesta. Entonces, hermanos, pues vamos a orar y ahorita seguimos platicando. Amén. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Nos trajiste con bien desde Saltillo a mi familia y a mí. Gracias, Señor, por la vida de Pastor Caleb, de Laura. Gracias por Josh, gracias por Jeremy, por Jessia. Guarda la familia pastoral, Señor. Cuídalos, Señor, síguelos fortaleciendo en carácter, en espíritu, en ánimo. Y Señor, pues que la vista siempre, cada uno de los que estamos aquí, la pongamos en ti y solo en ti. Señor, que nuestra dirección y nuestro sentido siempre sea hacia ti, Señor, y solo hacia ti. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por esta congregación, por Central Christian Church en español. Muchas gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta parte de tu gran reino, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Mis hermanos, si le podemos llamar así a este estudio, lo vamos a tener si traen su Biblia ahí, Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Si le podemos poner nombre al estudio, vamos a ponerle el mismo sentir de Cristo. El mismo sentir de Cristo. Entonces, dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mis hermanos, es una lectura o es una enseñanza, pues así 100% doctrinal, cristocéntrica. Vamos a decirlo así, la parte dura de la cristología, mis hermanos, son dos, y es la primera, acuérdense, la primera es darle toda la gloria a Cristo, y la segunda es quitarle toda la gloria al hombre. Son dos cosas: darle toda la gloria a Cristo y nada para el hombre. Toda la gloria es al Señor. Y dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir, este sentir, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, todavía, fíjate nada más el estatus, en esa progresión de ser igual a Dios. No escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y aquí yo le tengo una pregunta, o hágase una pregunta: ¿a qué nos aferramos nosotros que nos mantiene en cierta posición o en cierto estatus? ¿A qué nos aferramos? Decir, no, si somos hombres, ¿a qué me aferro como hombre? Si soy mujer, ¿a qué me aferro como mujer? Si soy lo que sea, ¿a qué estatus yo me estoy aferrando que yo no pueda dejar en pos de Cristo? Mira, nada más, él siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y yo me aferro a muchas cosas que nada que ver, hermanos, y que me estorban en mi vida cristiana y en ese andar diario y en ese caminar diario. Adelante, mis hermanos. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense nada más. Miren nada más la progresión. Siendo igual a Dios, a muerte de cruz. O sea, nada más. Y hablar de muerte de cruz, si solamente tomáramos esa frase, muerte de cruz, hermanos, para un estudio, hermanos, tendríamos que irnos hasta el Antiguo Testamento para empezar a tomar
las bases de la muerte de cruz. Maldito el que cuelga de un madero. Así como se levantó la serpiente, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre. Y tienes que irte a lo que es, nada más, imagínate esa frase, de la gloria a la cruz. Pero todo lo que tuvo que pasar, esa progresión, esa humillación. Ahora le quiero decir una cosa, el Señor aquí nos está invitando a humillarnos a nosotros mismos. No a que nos humillen, sino a humillarnos a nosotros mismos. Y humildad precisamente significa eso, humillarse a sí mismo. Pero una verdadera humillación. ¿Y cómo llega una verdadera humillación? Reconociendo a aquel que es más que nosotros. Y Él es Jesús. Entonces, mis hermanos, fíjense bien, la otra versión de este mismo pasaje dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿La misma qué? Actitud. La actitud es algo que ¿qué? Que se ve. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. ¿A qué renunció Jesús? En esa parte, fíjense, ¿a qué renunció? Decir, no, es que no escatimó el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse. La pregunta es, ¿pero a qué renunció Jesús siendo Dios? Pues renunció a tres cosas: a ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo que hace a Dios ser Dios. Aunque me llama la atención que este mismo pasaje, fíjense bien lo que dice: forma de Dios, forma de siervo. O sea, está diciendo que no dejó de ser Dios. Está diciendo que tomó, que era forma de Dios y ahora es forma de siervo. Misma sustancia, diferente forma. O sea, él no dejó de ser Dios, pero al hacerse siervo dejó de ser ¿qué? Omnipresente, omnipotente, omnisciente. Para eso, mis hermanos, tendríamos que ver la cuestión de decir, bueno, entonces, ¿por qué en sus 3 años y medio de ministerio, por qué él hizo lo que hizo? Los milagros, las señales, las maravillas, cómo caminó sobre el agua, por qué caminó sobre el agua, el consejo, porque a veces de hecho sabía lo que la gente estaba pensando, ¿verdad que sí? No siempre, pero algunas veces Jesús supo lo que la gente pensaba. Bueno, eso es porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo le devolvía en parte lo que a él le pertenecía, que era que su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Bueno, omnipresencia no, estaba sujeto a tiempo y espacio, pero en parte le devolvía. Entonces eso es lo que a nosotros nos debería de admirar tremendamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero hablando de este punto, dice: en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mis hermanos, el apóstol Pablo siempre tenía a Cristo delante de sus ojos espirituales, siempre. Siempre, donde quiera que iba Pablo tenía a Cristo delante de sus ojos espirituales. Siempre estaba con la mirada, vamos a decirlo de esta manera, siempre estaba pensando ¿en quién? En Cristo, siempre. Oye, que sabemos que el apóstol Pablo trabajaba muchas veces de noche, trabajaba para sacar dinero, para el sustento, y predicaba la palabra. Pero el hecho de que estuviera haciendo carpas no quiere decir que dejara de pensar ¿en quién? En Cristo. Entonces, hacía lo que hacía. Acuérdense bien, hermanos, que la adoración no tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con un sentimiento. La adoración, hermanos, es una voluntad rendida todo el tiempo a Cristo. Eso es adoración. A Dios, decir, Señor, te voy a adorar. Y la adoración es la voluntad rendida todo el tiempo a Cristo. Todo el tiempo a Cristo. Decir, no es mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es, por eso el Padre, y mire, el Padre no busca predicadores que le prediquen en espíritu en verdad. El Padre no busca cantantes que le canten en espíritu en verdad. El Padre no está buscando misioneros. El Padre no está buscando, es más, el Padre no está buscando siervos. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todo el tiempo está buscando. ¿Y quiénes son esos adoradores? Son los que están todo el tiempo, donde quiera que anden, están en la casa,
Están en el trabajo, están en la escuela, van manejando, van y vienen, pero todo el tiempo están con la voluntad rendida al Señor. Así es. Es una verdadera adoración. Por eso ni en este monte ni en aquel, sino donde quiera que andes, puedes realmente ser un verdadero adorador. Entonces, ¿por qué en espíritu y en verdad? Porque ya no es lo que yo quiero hacer, sino lo que el Espíritu me dice que haga. Bueno, entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo lo veía como ese Salvador sufriente, clavado en esa cruz de maldición. El mismo apóstol Pablo ahí en Gálatas 3 dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué lo presenta como crucificado? Porque acuérdense que en la crucifixión ahí se cerró todo el pacto. Todo lo que se venía hablando desde el Antiguo Testamento, todo. En el libro de Hebreos dice, el mismo autor de Hebreos, dice que el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo le dice al Padre: Padre, los sacrificios de los animales de todo el Antiguo Testamento, los corderos perfectos de un año, todo lo que tú pediste que se sacrificara, no te alegraba. Y lo dice el Espíritu. Estoy hablando de que el Espíritu de Cristo está hablando y dice: mas a mí me preparaste cuerpo. O sea, me preparaste un cuerpo para que fuera sacrificado. ¿Se da cuenta de eso? O sea, que el nacimiento de Cristo o la vida de Cristo no comienza desde que nació de María, de la Virgen María, no. Comienza o es desde antes de la fundación del mundo la vida de Cristo. Pero había que prepararle un cuerpo para que fuera crucificado, sacrificado por usted y por mí. Que fuera tratado de la manera en que usted y yo merecíamos ser tratados. Para que Él fuera tratado de la manera en que usted y yo merecíamos ser tratados, y nosotros ser tratados de la manera en que Él debió haber sido tratado. Somos tratados como hijos, hermanos. Y ahí le damos toda la gloria a Cristo por eso. Entonces, mis hermanos, en otra versión de Gálatas 3:1 dice: ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado, embrujado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Es lo que está diciendo. Se les explicó con tanta claridad. Ahora, no es que Pablo lo explicó, es que el Espíritu Santo lo revelaba. Decir, es que el sacrificio de Jesús es tan grande y tan precioso, tan valioso, que yo no puedo pisotear y manchar la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos lo ha enseñado de tal manera. Entonces los Gálatas, hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que los Gálatas perdieron de vista a Cristo y su obra redentora, y era evidente. Ahora, la pregunta para usted y para mí es esta: ¿vemos a Cristo de esta manera? Si volvemos a Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el mismo sentir, la misma mente, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Con esto la Biblia nos está diciendo que debemos pensar, hablar y actuar de la manera en que Jesucristo lo hizo. Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Se da cuenta? Hablar, actuar de la manera en que Jesucristo lo hizo. Nuestro sentir depende de la meta que tenemos para nuestra vida, influye en nuestro diario actuar y se resume en la frase de Jesús: donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Cuál es la meta tuya en esta vida? No, es que mira, mi meta en esta vida es establecerme bien aquí en Brownsville. Ay, hermano, te quedaste bien corto, porque de eso va a depender toda tu vida. Todo tu proceder, tu actuar, toda tu actitud, todo tu sentir va a depender de eso. Oiga, pero imagínese si mi meta aquí es llegar al cielo, agradar a Cristo. Imagínate. Entonces, mis hermanos, ahí de verdad, o podemos decir, donde está la prioridad, gracias,
donde está la prioridad, ahí está el actuar y la manera en que procedemos. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jesús, hermanos, estaba dispuesto a dejarlo todo. Él se dispuso a dejarlo todo, lo dejó todo. Y ese también debería ser nuestro sentir fundamental, hermanos. Que lo que decíamos ahorita, ¿a qué te estás aferrando? ¿Qué te está estorbando para seguir a la meta del supremo llamamiento? Hay cosas en tu vida que no quieres dejar, que te sigues, ¿qué? Aferrando. Suéltalas. Oye, es que me sigo aferrando. El Señor Jesús renunció a su posición en el cielo, renunció a su gloria, renunció a su majestad, renunció a su autoridad, su esplendor, y todo eso lo hizo por nosotros. Ahora, otra vez, renunció, sí, pero acuérdense, cuando Él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Si hablamos de un vaso de barro en todo el Antiguo Testamento, es que Israel es un vaso de barro, y es que mi pueblo es un vaso de barro, para que al final ese vaso de barro se deshaga en las manos del alfarero, que es Jehová, y diga, pero yo tengo un vaso de barro, que ese sí puede soportar toda la presencia de mi espíritu, y es Jesús, el vaso de barro, el cuerpo, donde Jesús es bautizado, es lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Esa doctrina la podemos encontrar, si la quieren anotar ahí, 1 Timoteo 3:16. Eso lo va a encontrar ahí. Y lo va a encontrar, si lo quiere también ligar el pasaje, con 1 Timoteo 3:16, lo puede ligar con Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Ahí, esos dos pasajes, en cuanto a la obra del Espíritu Santo en Cristo. En Cristo. Y lo puede ligar también con Hechos 2:22. Hechos 2:22. ¿Quién hizo todo? ¿Quién hizo todo lo que Jesús hizo? No lo hizo Jesús, lo hizo el Espíritu en Jesús. Es algo muy interesante, muy bonito. Entonces, mis hermanos, el Señor se colocó voluntariamente, Él se colocó como forma de siervo en segundo lugar, en tercer lugar, en quinto, en cuarto, quinto. Dejó de ser lo primero como siervo de todos nosotros. Fíjese. Cuando su naturaleza es siempre ser ¿qué? Lo uno. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos molesta que nos quiten nuestro lugar? Siendo realistas. ¿A cuántos de nosotros nos molesta que nos muevan de la mesa donde ya nos sentamos? ¿A cuántos de nosotros nos molesta, oye, pues si ya estoy descansando, ¿por qué me molestas? ¿A cuántos de nosotros nos aferramos a derechos que creemos tener? ¿Como qué? ¿Acaso no tengo derecho a descansar? ¿Acaso ya trabajé todo el día? ¿Acaso no tengo derecho de? O los jóvenes, ¿acaso no es mi cuarto? ¿Acaso no es mi vida? Y nos aferramos a cosas. Y el Señor dice, es que todo eso te estorba. Te aferras a algo que no es. ¿Por qué te aferras? Entonces, nuestro trato con los demás, así, escuche bien, nuestro trato con los demás se caracteriza por ese tal sentido de renuncia, mis hermanos. Somos capaces de ponernos a nosotros mismos en segundo lugar. Seremos capaces de dejar de ser los más importantes para que otros sean más importantes que nosotros. Porque es lo que está diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Mira, yo voy a dejar de ser el importante para que tú seas el más importante. Es más, mira, yo voy a perder para que tú ganes. ¿No? No dice así, haya pues este mismo sentir. Mira, yo me voy a empobrecer para que tú te enriquezcas. Así como va. Entonces, mis hermanos, ¿podemos callar cuando se comete una injusticia contra nosotros? ¿O nos defendemos? No, déjame defiendo, ¿qué se cree? Déjame defiendo porque tengo, y nos aferramos y empezamos a hacer ese tipo de cosas que es contrario totalmente ¿qué? Al sentir que hubo en Cristo Jesús, al cual se nos está invitando abiertamente a decir, mira, pásale a este sentir que hubo en Cristo Jesús.
Hay algo que le digo a la iglesia, o lo he mencionado a la iglesia ahí en Rancho Altamira, ahí en Saltillo. Les digo, mis hermanos, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que para poder resolver conflictos y problemas que enfrentamos a diario, el Señor nos da 9 maneras para resolverlos, 9 caminos. Nada más, pero son 9. Porque hay que saber que para solución de conflictos hay que ir a la palabra, y son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el Señor, escógele. ¿Cómo vas a resolver el problema entre tu matrimonio? Dale. Escoge de estos 9 y si quieres agarra 2 o 3. Pero ahí está. Es la única manera. De otra manera, mis hermanos, no funciona. Entonces, en esta parte podríamos, cuando se nos pasa por alto nuestra opinión, no, es que no me pidieron mi opinión. Oye, ni las gracias me dieron. Y yo fui la que trabajé más, o el que trabajó más. Y pues ¿para quién lo hace? ¿Para que le den las gracias o para el Señor? ¿O nos seguimos aferrando a un reconocimiento o a un aplauso? Filipenses en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ser siervo, mis hermanos, significa vivir en dependencia de otros sin tener libertad. Eso es siervo. En la época del Nuevo Testamento, un siervo era un esclavo que llevaba una vida extremadamente sencilla, llena de privaciones, marcada por el trabajo y el servicio. Jesucristo fue el siervo perfecto. Pues él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero y luego viene la segunda parte, y esa parte, hermanos, dice, y para dar su vida por muchos. Quiere decir que para poder servir a la manera de Jesús hay que morir a uno mismo. Morir a ti mismo. Es que quiero servir, sí, pero estoy esperando algo a cambio. Y el Señor dice, no, es que el servicio en la iglesia, por ejemplo, mis hermanos, servirse uno a otro aquí en la iglesia es bien complicado. Bien complicado. Casi siempre hay conflictos si no se entra en este sentir. Si alguien no tiene este sentir para servir en la iglesia, va a haber muchos lastimados. De verdad. Aquí voy a servir en la iglesia, pero tengo que considerar la palabra muerte. Pero tengo que morir a mí mismo para servir. Yo he venido a servir y a morir por los que voy a servir. Oye, pero es que imagínate que tú estás en la cocina sirviendo, hermana, o hermano, ¿verdad? También. Y llega la hermanita, llega con conflictos, con situaciones difíciles. Hermanita, aquí está. Ay, pero pues está bien frío, hermana. Y te lastimó. La hermana viene con conflictos bien fuertes. La hermana, o sea, tú no sabes qué está pasando con ella, pero quizá fue grosera o grosero. Y paz. Pero si tú tienes este sentir que hubo en Cristo Jesús, decir, yo vengo a servir, aún y me maltraten, aún y hagan injusticias conmigo, porque la otra parte es, voy a morir a mí mismo para poder servir. No, mi hermanita, ahorita se lo caliento, mi hermana, pero no se me mueva de aquí, permítame. Aquí está, mire, como a usted le gusta, calientito. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el sentir del servicio. Pero sí saben lo que hacen. ¿A poco no sabían lo que hacían? Claro que sí sabían lo que hacían, pero si no, ¿en qué consiste la intercesión sacerdotal? ¿Sabían que estaban pecando los judíos y los romanos? Pues claro que sí. Y Jesús dijo que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y podemos decir los más listos, ¿verdad? ¿A poco no saben lo que hacen? Sí saben, se hacen. No, sí. O sea, Jesús sabe y el Padre sabe que ellos saben lo que hacen. Pero si no, ¿en qué consiste la intercesión sacerdotal de Cristo? Padre, no saben lo que hacen, perdónalos.
No saben las consecuencias, no saben la gravedad del asunto, Padre. Y el Padre dice, claro que sí, hijo, sí los perdono. Gracias, Jesús. Entonces, mis hermanos, Jesús, fíjense bien, esa fue la actitud fundamental del Señor Jesús. Estaba dispuesto a renunciar, escuche bien, a renunciar. Yo creo que eso es lo más difícil, hermanos, que el Señor Jesús presentó. Y fue renunciar a su propia voluntad. ¿A cuánto nos cuesta renunciar a nuestra propia voluntad? No, hermanos, eso. Le voy a decir, ¿cómo se le llama a eso en una sola palabra? ¿A cómo se le llama renunciar a mi propia voluntad? Bueno, más bien, ¿cómo se le llama renunciar dolorosamente a mi propia voluntad? Y a eso se le llama obediencia. La obediencia es renunciar dolorosamente, quebrantar dolorosamente mi propia voluntad para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y Jesús, mis hermanos, mi Señor Jesús, el siervo por excelencia, mis hermanos, manifestó esa disposición. Él estaba dispuesto a renunciar a su propia voluntad, someterla a la de su Padre. En Hebreos 19 describe esa actitud. He aquí, Hebreos 19 cita a el Salmo 40, que dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús, hermanos, esos tipos de salmos es el único que puede hacer la voluntad del Padre. Usted y yo, sin la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, no podemos hacer la voluntad del Padre, no se puede. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo, la capacitación y la capacidad que el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, mis hermanos, el único que pudo decir eso, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, es el Hijo. Entonces Jesús manifestó esa disposición cuando oró en Getsemaní, justo antes de la crucifixión. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es algo bien tremendo. Eso es algo bien tremendo. Y es quebrar mi voluntad. Ahora nada más mire a dónde fue Jesús. Nada más mire a dónde fue Jesús. Y Padre, no quiero morir. Y este pasaje es tan significativo porque aquí muestra la humanidad 100% de Jesús. No quiero morir. Pero ahora viene otra vez el Espíritu Santo en Cristo, en Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que es algo que a mí me vuela la tapa de los sesos. Decir, wow. Entonces, mis hermanos, Jesús vivió como siervo, sirviendo a los hombres de todas las capas sociales, sin acepción de personas. Sirvió a los ricos como a los pobres, a los lindos como a los feos, a los prestigiosos y hombres de renombre y a los marginados. Llamó amigo a su traidor e incluso lavó los pies de su enemigo sabiendo que lo iba a traicionar, haciendo el trabajo del esclavo del rango más bajo. La pregunta es, ¿ese es el mismo sentir que hay en nosotros, hermanos? Y deberíamos de pensarlo. Ahí en el capítulo 8, versículo 8 de Filipenses 2, 8, señala, hechos semejantes a los hombres estando en la condición de hombre. Como humano, Jesús renunció a su omnisciencia, a su omnipotencia, a su omnipresencia. Se hizo hombre y por lo tanto se cansaba, sentía hambre, sentía sed, el Señor lloraba. Y de esta manera se humilló a sí mismo, dejando de lado todo lugar preferencial. Voluntariamente dejó todo lugar preferencial. Estamos hablando de una humanidad semejante a la tuya y a la mía, sin pecado, obviamente. Entonces, mis hermanos, antes bien su sentir era el de tomar el lugar que les correspondía a los pecadores, lugar de humillación, al lado de los débiles, miserables, privados de derechos, endemoniados y marcados por las enfermedades como los leprosos, el lugar cerca de los expulsados y menospreciados. Este proceder de Cristo ocupa el lugar de humillación, decir, oye, pero ¿con quién andas, Señor? ¿Por qué no andas
O sea, ¿por qué no naciste en el palacio de César? Ahí en Roma, entre el mármol del palacio del emperador. Es más, ni siquiera nació ni siquiera nació en el templo de Jerusalén, que era de él, el templo de él. No, nació en un pesebre. ¿Y anduvo con quién? Con todos los ciudadanos de segunda, con todo el bajo mundo. Aunque a todos los sirvió igual, tanto, ¿verdad? Entonces, en Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, hermanos, Jesús fue obediente, él sí era el obediente. No necesitaba hacerlo, pero él era la obediencia en persona. Entonces, la obediencia hasta la muerte. Por eso dice, él fue obediente. ¿Y hasta qué punto fue obediente? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. En otras palabras, no creas que fue obediente porque, o sea, ¿hasta qué punto eres obediente? No, a mí nomás que no me corran del trabajo, pastor. Porque ahí sí, yo voy a echar mentiras. Ahí sí que, mire, yo no le entro. Ah, entonces usted no es obediente. Yo soy obediente mire, yo voy a ser obediente hasta que no haya consecuencias, ¿eh? Sí, o sea, mientras no tenga consecuencias que me afecten a mí y a lo que yo quiero y a lo que... Todo bien. Pero nomás que Dios no me vaya a pedir obediencia donde pues imagínense, ¿y lo que hago yo? Una frase que dice Bere es: tú sé obediente y déjale las consecuencias a Dios. Mira, Señor, yo voy a ser obediente y las consecuencias te las voy a dejar a ti. Si me corren del trabajo, si me dicen, si me echan, si me hacen lo que sea, yo te dejo la consecuencia a ti, Señor. Y el Señor dice, tú déjame las consecuencias, mi hijo. Aquí el punto es que no le queremos entrar a ese punto, ¿no? Ahora, mis hermanos, fíjense bien, Jesús recorrió su camino en obediencia y cumplió con diligencia la misión que se le asignó, aunque sabía muy bien lo que le esperaba al Señor. Ahora, el Señor Jesús, ¿usted cree que no conocía los pasajes mesiánicos acerca de su crucifixión? Oye, pues si desde que Adán y Eva pecaron, Jehová, Elohim, tuvo que matar un animalito, derramar sangre para cubrirlos de pieles, cubrir la vergüenza de ellos. Ya desde ese tiempo, acuérdense lo que dice Apocalipsis, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús ya ministraba desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿tú crees que Jesús no conocía todos esos pasajes acerca de su muerte? ¿Sí o no los conocía? Claro que los conocía. Él decía, va a llegar la Pascua y voy a morir. Va a llegar la tercera Pascua de mi ministerio, voy a morir. Porque está profetizado. Por eso el Señor Jesús le decía a Pedro, cuando Pedro le mocha la oreja a Malco, y le dice, Pedro, y le pega la oreja a Malco, y voltea y dice, Pedro, ¿no sabes que el que hierro mata, hierro muere? Pedro, no me defiendas, porque si no, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Se tienen que cumplir las escrituras, y eso es algo que tiene que tener mucho peso en usted y en mí, porque aquí hay escrituras, hermanos, que tienen que cumplirse en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay escrituras aquí que tienen que cumplirse en nosotros. Y lo que menos pensamos es en que esas escrituras se cumplan. Y el Señor Jesús andaba sobre esa idea de decir, las escrituras, lo que dicen de mí, se tienen que cumplir. ¿Se da cuenta de eso? Ese es un camino, le voy a decir, no es profético, es, ¿cómo se le llama? Que ya está escrito, que ya está predestinado. Predestinado. Acuérdese que el tema de la predestinación se acaba cuando ponemos a Cristo delante. O sea, si vemos la predestinación a través de la persona de Cristo, todo se aclara.
Saca a Cristo de la doctrina de la predestinación y el calvinismo y todo el mundo se hace garras. Pero pon a Cristo aquí, porque Cristo es el predestinado. La predestinación está en Cristo y todo ese camino ya está puesto para que nosotros lo andemos. Esa es la predestinación. Esa es la predestinación. Pero tiene que ser en Cristo. Quita a Cristo de la ecuación. No, hermanos. Va a haber una división. Ya, ¿verdad? Ya hubo, ¿verdad? Calvinistas y arminianos, todo eso. Sí. Sí, es cierto. Bueno, entonces, hermanos, el miedo más grande del hombre es el miedo a la muerte, hermanos. Y Jesús lo tuvo que sufrir. ¿Sabe qué? He leído esos pasajes, releído. Hoy es bien complicado. El Señor Jesús dijo una cosa, el Señor Jesús lo dijo, todos ustedes me van a dejar, le dijo a sus discípulos, todos ustedes me van a abandonar, todos. Dice, pero mi Padre no me abandona. Oye, qué fe. Qué fe. Decir, mi papá me va a resucitar al tercer día. ¿Eh? Pero, ¿qué pasó qué pasó en la cruz del Calvario? Dejaron de ser uno. El Dios Santo, ¿se acuerda que en Juan dice que el cielo se nubló? Que parecía de noche. ¿Qué creen que era eso, hermanos? El pecado que Jesús estaba cargando. El pecado pasado, el de esos días y hasta el día de hoy. Está oscuro, fue el día más oscuro de la historia de la humanidad. Todo el pecado nubló el cielo, todo el pecado, es más, tan grande el pecado que parecía de noche. Todos los pecados de todos nosotros, así. ¿Cargaditos en quién? En ese cordero. Ese cordero que tomó su lugar y el mío. Entonces, mis hermanos, ahí rompimiento. Eso fue lo más doloroso para Jesús. ¿Se acuerdan ahí en Lucas? Donde dice que Jesús estaba orando y empezó a derramar ¿qué? Ahí en Lucas 22:44, como grandes gotas de sangre. A eso se le llama hematohidrosis. Es un término médico que nada más Lucas lo usa. Y Lucas era médico. La hematohidrosis es el estado de estrés, en un estado de estrés tan intenso que los vasos sanguíneos se revientan y salen por los poros de los vellos y empieza a sangrar sudor con... Bueno, me llama la atención que ahí en Lucas 22:44 está Jesús orando y nada más imagínese esto, se le aparece un ángel. ¡Wow! Pregunta. Todos hemos tenido situaciones muy difíciles, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, en una situación tan difícil, tan extrema, de tan extremo estrés, angustia y dolor? Se te aparece un angelote así unos 3 metros, nada más imagínate la escena, unos 3 metrotes, brillante, y te dijera, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Cómo te sentirías? Bueno, Jesús no. Porque dice que cuando se le aparece el ángel, ¿para qué? Fortalecerlo. Jesús se angustió más. La pregunta es ¿por qué? No. No, porque él no estaba acostumbrado a hablar con ángeles. Él hablaba con quién? Él hablaba con Daddy. Él hablaba con papá. Él hablaba con papá. Decía papá. Y llega un ángel y dice, Jesús. Y Jesús dijo, ¿y tú qué haces aquí? O sea, ¿por qué estás aquí tú? No te preocupes, pero ¿por qué estás tú aquí? Yo quiero hablar con papá. Papá ya te dio la espalda. Traes tanto pecado. Estás empezando a cargar tanto pecado. Que ya papá
Era el anhelo de Jesús, no lo oró ahí mismo. La gloria que tuve desde el principio, Señor, dámela. Quiero estar contigo, tú y yo somos uno. Como Jesús recordándole a su papá que él y su padre eran uno. No te olvides que somos uno. Para que ahora, paz, viene el acto más sublime del sacrificio de Jesús y es ese rompimiento. Se rasgó así violentamente. Entonces, ¿por qué? Es como si yo me muero y le dicen a Andrea, mi hija, mira Andy, pero ok, se murió tu papá, pero te dejó la camioneta. Y Andrea va a decir, ¿yo para qué quiero la mugre camioneta? Yo quiero a mi papá. Pero mira, te dejó la casa. ¿Yo para qué quiero la casa? Yo quiero a mi papá. Llega el angelote, Jesús, ánimo. ¿Qué quieres tú? Yo quiero hablar con papá. Ya no te escucha. Por eso vengo a hablar yo contigo. Jesús sufrió 1000 muertes por ti y por mí, fue por nosotros al Gólgota y padeció una muerte cruel, soportó una terrible angustia, fue torturado por los demonios y por el mismo diablo, cargó todo el pecado de este mundo y fue desamparado por su Padre. Salmo 22, ahí está, el Salmo 22. Obviamente, como dice las cartas apostólicas, dice que él esa aparente derrota la convirtió en victoria. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros? La pregunta es, ¿somos obedientes en ese camino que Dios nos ha preparado? En las circunstancias de la vida en las cuales nos ha puesto. Mis hermanos, la vida no es fácil, es dura. Le voy a decir una cosa y apréndaselo bien, preciosos. Nunca va a encontrar justicia en esta vida. Escúchelo bien. Para que no ande en busca de justicia en esta tierra. No hay. No hay. Aquí solamente hay injusticias. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Pero confía, yo he vencido al mundo. En esta tierra, debajo del sol, mis hermanos, no hay justicia. No la busque, no la hay. Más que el Señor. En Él sí hay, en Él sí hay. Él es el Dios justo. Mis hermanos, entonces, no necesitamos hacer grandes hazañas, no necesitamos cambiar el mundo, pero sí debemos de ser obedientes en el lugar que Cristo nos ha puesto. Donde estás, ahí. Cuanto más oscuro el lugar, mis hermanos, más brilla la luz. No se asuste. Fíjense bien. Quiero que veamos este pasaje. Vamos a 2 Corintios 2:5. Ya voy a terminar, mis hermanos. Ya voy a terminar. 2 Corintios 2. Segundo de Corintios 2:5. Si usted tiene su Biblia ahí, ¿ya vio cómo dice el subtítulo del versículo 5? Pablo perdona al ofensor. ¿Sí lo ven ahí? Bueno, déjenme nada más decir el contexto. El apóstol Pablo, en la primera carta, habla acerca de un hombre que hay que entregarlo a Satanás, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas? Así está bien dura la carta. Es que hay que entregarlo a Satanás, ni siquiera coman con el tal, ¿verdad? Ni siquiera coman con él. Es un hombre que le hizo mucho daño a la iglesia. Un hombre que su testimonio recorrió todo el pueblo, toda la ciudad, y le hizo mucho daño a la iglesia. Esta persona, el apóstol Pablo dice, entrégalo a Satanás. O sea, todo ese tipo de procesos, que la verdad yo no entiendo muy bien, de verdad. Pero bueno, aquí está escrito. Pero en la segunda carta, el apóstol Pablo, bueno, ese es un tema que Pablo agarra en la primera carta y escribe y da una instrucción. Pero en la segunda carta continúa con la instrucción. Fíjate, tiempo después, como que Pablo escucha lo que está pasando en la iglesia de los Corintios y luego Pablo escribe. Y entre todos los asuntos que escribe Pablo, escribe este asunto. Dice, hey, ¿se acuerdan de la primera vez que les escribí de este hombre? Sí. Bueno, pues ahora
Vamos a perdonarlo, dice Pablo. Oh, está bien tremendo. O sea, cómo Pablo revira y dice, vamos a perdonarlo. Y Pablo perdona al ofensor. Mire, vamos a leerlo en ese contexto, mire. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, hermano, a este pobre hombre lo traían todo el mundo en jabón. Eran las consecuencias de sus actos. Miren, hermanos, hablando de consecuencias, nada más acuérdese de este principio. Cuando usted siembra una semilla de maíz, no cosecha un grano de maíz. ¿Qué cosecha? Una mazorca. Bueno, ándele, así es. Cuando usted y yo cosechamos un mal acto, sembramos un mal acto, no cosechamos un mal acto. ¿Cosechamos qué? Una cadena, una mazorca de consecuencias negativas. Y luego decimos, ¿pero por qué, Señor? Pues, y así diciendo, es que siembras una semilla y la semilla produce según su género desde Génesis. Tú siembras algo malo y vas a cosechar una mazorca de cosas malas. No creas que cosechas un grano, no, es un chorro. Pero es lo mismo, hermanos, cuando empiezas a cosechar, a sembrar cosas buenas, empiezas a cosechar muchas cosas buenas también. Este hombre, no, pobre hombre, las consecuencias de sus propios actos lo tenían, pero miren, pero mala ese pobre hombre. Estaba arrepentido, o sea, miren, hermanos, muchas veces nosotros pensamos, cuando una persona se desvía del camino, o ya no viene a la iglesia, y pensamos que es mejor, que nosotros somos mejor que ellos. Mis hermanos, ese juicio tenemos que guardárnoslo bien adentro así, y que nunca salga, porque lo que sale es lo que contamina. Porque nosotros al expresarlo, deje usted decir que contaminemos a los demás, el Señor trata con nosotros de la misma manera que trata con otros. Entonces, preciosos, en esa parte ¿sabes qué? La santidad, este mismo principio sigue siendo el mismo desde que se estableció hace miles de años hasta el día de hoy. Santidad a Jehová. ¿A quién? A Jehová. ¿O a la iglesia? No, a Jehová. El que corre para su Señor corre, y si cae, para su Señor cae. A mí lo que me toca es animar a mi hermano, a mi hermana que está a un lado. Vamos, hermanito, no falte la iglesia, vamos. Ay, ¿te sientes mejor que yo? No, para nada, al contrario. Necesito mucho, por eso necesito estar yendo a la iglesia. Soy el que más ocupa. Entonces, esta parte el apóstol Pablo está diciendo, no, hombre, ya, con las consecuencias que traía este cuate y luego todavía nosotros echándole sal a la herida. No, hombre, ya... Miren lo que dice, vamos a leerle, miren. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Imagínate cómo estaba este hombre. ¿Consumido en qué? En demasiada tristeza por todo el daño que hizo. Y lo dice el 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí. Para tener la prueba de si vosotros sois ¿qué? Ándale. Obedientes en todo. Pero no quiero perdonarlo. Es que no siento que tengo que perdonar. Miren, hermanos, aquí, bajo este principio, bajo este versículo, el perdón no es un sentimiento, es una instrucción. Hay que perdonar. Perdona, es una decisión, perdona. Punto. A ver si eres obediente, a ver, perdona. Porque está hablando de que el perdón tiene que ver con ¿qué? Con obediencia. Con un quebrantamiento doloroso de mi voluntad, ¿para qué? Oye, el romanote clavándole las manitas a mi Señor Jesús. Y todavía el Señor diciendo, perdónalo, Padre, no sabe lo que hace. No es esto lo mismo, no es obediencia. O tiene que ver con que, a ver cómo me siento. No, yo no siento que tengo que perdonar. Hermanos, por favor. Esta es obediencia, o sea, está hablando Pablo, está comparando el perdón con la obediencia. Si eres obediente, perdona.
¿Sabe por qué? Bueno, eso ya es otro tema, pero el perdón, hermanos, el beneficio no es para el perdonado, es para el que perdona. Aprendas eso, ¿ok? Pero también hay beneficio para el perdonado, ¿no? Obviamente. Pero mire, esta es la motivación fuerte que Pablo hace, o del porqué del perdón. Porque dice, hey, hay que perdonar al hermano. Hay que perdonarlo. A ver si son obedientes. Otro lo voy a leer. Dice el 9, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Obedientes qué? En todo. Y luego dice, y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice Pablo? Yo también, porque yo también lo he perdonado. Dice Pablo, yo ya lo perdoné a mi hermano. Y luego dice, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, mi Señor es testigo de que yo ya lo perdoné al hermano. Pero y luego fíjese el 11. Nada más cheque el 11. Para que Satanás, ¿qué? Híjole. Para que Satanás no gane. En el momento que usted no perdona, Satanás le ganó terreno. No está diciendo aquí Pablo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Hermanos, aquí el único que tiene que ganar es Cristo. Pero nosotros le damos, ¿qué? La victoria a Satanás con la desobediencia. No perdona, haz de cuenta, le estás abriendo la puerta al mismo diablo de tu vida. Y no necesitas estar endemoniado ni que se te voltee la cabeza. No. No, le abriste la puerta de tu corazón y de tu vida a Satanás. Y lo que va a hacer es ganar tu alma. ¿Y sabes a dónde va? Al infierno. Satanás no le interesa endemoniar gente, él le interesa llevarse gente al infierno con él a donde él va a ir. Y esto le abre las puertas de Satanás, las puertas de la iglesia a Satanás. ¿Se da cuenta? De su vida, de su familia, de la iglesia. Y Pablo ya está bien metido en la iglesia diciendo aguas, porque Satanás está tocando la puerta de la iglesia o la está empujando. Y cualquiera que le abra va a entrar, y entra hasta la cocina. Y Satanás, hermano, no es amigo de nadie, no es amigo ni de sus propios demonios. Él no es amigo de nadie, él odia, él aborrece, él quiere hurtar, matar y destruir. Él no tiene amor para con nadie, ni simpatía para con nadie. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque el mismo apóstol Pablo lo dice. ¿Qué dice aquí abajo? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Si usted analiza lo que pasó con este muchacho, que eso usted ya chequelo, ¿qué pasó con este cuate que Pablo perdonó aquí? Y va a ver las maquinaciones de Satanás en todo eso, en todo lo que hizo con este pobre hombre que alcanzó misericordia. Mis hermanos, termino con esto. Ahí volviendo a Filipenses capítulo 2, versículo 9. Entonces el Señor fue obediente al recorrer su camino mientras lo encuentra. Filipenses 2, 9. Ahora se nos exhorta a nosotros a recorrer el camino de la obediencia, demostrando ese mismo sentir que hubo en Cristo, mis hermanos. Su personalidad, su mentalidad, su manera de actuar, de pensar, en otras palabras, su carácter, deben determinar nuestra vida. Si debemos estar dispuestos a ser humillados, a servir, a renunciar a nuestros propios derechos, a renunciar a nuestra propia comodidad, a nuestro propio ego, para servir a otros. Ese sentir debería ser nuestra actitud básica en el trato con los demás, empezando desde la casa, preciosos. Desde la casa, desde ahí, desde la casa. Y luego, ¿qué? En el trabajo, en la escuela, donde andemos. Pero tiene que ser nuestra actitud básica en el trato con los demás, caracterizando nuestro servicio, nuestra vida, y que así sea para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, aquí dice el 9. Y fíjese, por lo cual, cuando dice por lo cual, o sea, todo lo que leímos al principio de Filipenses 2 del 5 al 8, termina con este 9. Por lo cual, o sea, por esto que hizo Jesús, este sentir que hubo en Jesús, que se humilló a sí mismo, que no escatimó ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, se humilló hasta la muerte de cruz, todo eso, dice por lo cual, o sea, el resultado de lo expresado
por ese antecedente oracional o esa narrativa que Pablo está haciendo, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¡Wow! ¿Qué hizo Dios? Le exaltó hasta lo sumo. A veces yo digo, Señor, te exalto. Y cuando yo digo ese tipo de cosas, yo personalmente digo, se me viene a la mente este pasaje, cuando digo, Señor Jesús, te exalto Jesús, te exalto Señor Jesús. Y luego me quedo pensando en este pasaje y digo, ¿qué exaltación le puede dar menos que un gusano en comparación a la exaltación que le dio ¿quién? El Padre. Lo exaltó ¿qué? Hasta lo sumo, lo más alto que hay. Ese lugar de honor lo puso el Padre, el Dios Todopoderoso puso a su Hijo. Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay unos pasajes bien tremendos acerca de la coronación de Jesús cuando termina su ministerio terrenal y sube al cielo y lo envuelve la nube y sube. Y hay unos pasajes tan tremendos en el libro de Daniel, en el libro de los Salmos, donde se habla de la coronación de Jesús, hermanos, cuando llega al cielo, después de que traía ya sus manos horadadas, sus pies horadados, sus heridas, sus cicatrices, y lo hacen acercarse al Padre. Y el Padre le dice, hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los cantos que se dieron. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Dios poderoso, el fuerte en batalla. Los cánticos que se elevaron el día de la coronación de Cristo. Y mis hermanos, Dios le exaltó hasta lo sumo. Fue elevado, puesto muy en alto, establecido en el lugar de máximo honor, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces termino con esto, hermanos, dos cosas, los cuales debemos adoptarlas y practicarlas. El Señor Jesús fue establecido en el lugar máximo de honor por dos razones. Dos razones, nada más. Fue establecido en el lugar máximo de honor por dos razones. Número uno, Jesús hizo la voluntad de Dios. Esa fue la primera. Él hizo la voluntad de Dios. En otras palabras, nació haciendo la voluntad de Dios, creía haciendo la voluntad del Padre, hablaba lo que el Padre decía, cayó cuando debía callar, murió haciendo la voluntad de Dios, resucitó al tercer día en la voluntad del Padre, ascendió al cielo en la voluntad del Padre. Y número dos, mis hermanos, ¿cuál cree que es la segunda razón? La primera fue porque hizo la voluntad del Padre. ¿Cuál cree que es la segunda razón por la cual fue exaltado hasta lo sumo? Eso es. No hizo su propia voluntad. Mis hermanos, aquí no hay dos voluntades, nada más hay una. Aquí no hay mi voluntad y la voluntad de no es, Señor, quebranto mi voluntad dolorosamente para ser obediente. Mis hermanos, no hizo su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que dejar de hacer nuestra propia voluntad, mis hermanos. Amén, hermanos. Entonces, mis hermanos, todo esto lo vamos a lograr orando a diario y leyendo la palabra a diario. Alguien puede decir, oye, pero no habrá otra fórmula porque siempre nos dicen lo mismo, que orando y que leyendo la Biblia. Mis hermanos, acuérdense que la Biblia es único en su género. Y la Biblia es el único libro. No importa que se hayan escrito miles de libros acerca de Jesús, comentarios bíblicos, no. Estoy hablando de la Biblia. La Biblia es el único libro, hermanos, que cuando usted la lee, el autor está presente. Así, el autor está ahí con usted. El autor de este libro está ahí. Es un libro vivo, es un libro eficaz, es un libro que realmente transforma. Y mis hermanos, la única manera que nos han predicado desde hace muchos años es decir, ora y lee la Escritura. Busca a Cristo en la palabra. Eso es. Buscar a Cristo en la Escritura. Oramos, hermanos, y luego dejo lugar a Pastor Caleb.
Señor, muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas. Y hasta el día de hoy, Señor, nos sigues dando tu palabra fresca. Una palabra, Señor, que renueva, Señor, el entendimiento. Una palabra que nos hace poner en el camino correcto, en el canal correcto, en el track correcto, Señor, para seguir adelante en esa dirección y en ese sentido, Señor, que es hacia ti. No es a ningún lado, Señor. No podemos correr a ninguna otra parte, como dijo, Señor, tu precioso siervo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. O como dice el salmista, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti y solo a ti, Señor? Tú eres la dirección y tú eres el sentido, Señor, y hacia ti queremos correr todos los días de nuestra vida, todos los días y a cada momento, donde quiera que andemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde a Cristo delante de nosotros, nos ponga a Cristo siempre, que nos recuerde ese pasaje, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Señor, que cuando alguien haga una injusticia con nosotros, cuando alguien diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo, Señor, que tú seas exaltado en ese carácter de Cristo en nosotros, Señor. Que cuando alguien nos maldiga, nosotros bendecirle. Cuando alguien nos ultraje, nosotros orar por esa persona. Cuando alguien, Señor, nos maltrate, nos diga injustamente, Señor, estar orando, pidiendo y clamando y bendiciendo a cada persona, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú y que tú seas en nosotros, Señor. Como dice tu palabra, si permanecemos en ti, tú vas a permanecer en nosotros, Señor, y vamos a dar ese fruto que es Cristo. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este grupo, Señor, de tus hijos que pertenecemos al reino de los cielos, al gran reino de Jesús. Gracias, Señor, por Pastor Caleb, por Laura, por la familia. Gracias por Central en español. Gracias por Pastor Lance. Gracias, Señor, por el cuerpo de ancianos. Guarda, Señor, tu iglesia, tu reino, tu gente, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.